La pausa que haces ahora, mientras el aire entra y sale y algo dentro de ti se acomoda de nuevo, es exactamente el punto en el que comprendes que lo que está llegando no es una simple técnica para memorizar ni una frase motivacional para repetir, sino un giro, un cambio interno en el que finalmente entiendes por qué la duda parece dirigir tus pasos y cómo puedes disolverla en menos de 30 segundos cada vez que intenta ocupar espacio, porque cuando este contenido te encuentra nunca es casualidad, es una mente reconociendo a otra mente y llamándola a regresar a su propio centro. Así que antes de continuar, haz un gesto que le comunique a tu interior que has elegido esta transformación. Deja un me gusta, comparte con alguien a quien quieres ver libre de inseguridad y suscríbete, porque aquí no recibes motivación superficial, sino bases que reescriben tu identidad desde dentro y preparan el terreno para una nueva forma de habitar tu estado interior, cambiando de manera inevitable lo que experimentas afuera. El verdadero enemigo no es la duda, es la conciencia dividida, porque la mayoría de las personas cree que la duda nace de las circunstancias externas, como si fuera un reflejo natural del mundo, pero la duda no nace de lo que ocurre fuera, nace de lo que no ha sido decidido por completo dentro. Es el resultado de una conciencia que intenta vivir en dos estados al mismo tiempo, el del deseo realizado y el de la carencia persistente, y es esta fractura interna la que genera la sensación de inseguridad, no la situación, no el tiempo, no el exterior. Cada vez que intentas sostener dos identidades opuestas, una que afirma tener y otra que teme no tener, tu corazón siente la tensión, porque decir, ya es mío, y un instante después pensar, ¿y si no funciona? Crea un desajuste que consume energía, y no se trata de moral ni de valentía, es simplemente la mente intentando habitar dos lugares incompatibles, y eso es imposible, porque la conciencia solo puede permanecer en un punto a la vez, no puede expandirse en direcciones contrarias, y cuando intentas hacerlo aparece esa sensación que llamas duda, no porque la duda sea fuerte, sino porque aún no has elegido un estado como definitivo. Esta inestabilidad genera todo lo que ya conoces, la tensión, la necesidad de compararte con los demás, el deseo de señales externas, el miedo a arriesgar, la compulsión de buscar lógica y evidencias. Todo nace del mismo origen, la conciencia dividida, porque intentas habitar el estado final pero sigues midiendo si es real, verificando si está funcionando, como si intentaras correr con un pie presionando el freno. La duda no tiene existencia propia, solo es el reflejo de la oscilación entre el yo soy y el yo temo no ser. Y el gran error es creer que la solución está en luchar contra la duda, en enfrentarte a ella, en debatir con ella, porque cuando la enfrentas la haces real, le das forma, le das autoridad en tu mente, la alimentas, y sigue viva solo porque sigues conversando con ella. Como una sombra que desaparece cuando la luz cambia de dirección, la duda se desvanece cuando dejas de iluminarla con tu atención, y esto ocurre únicamente cuando tu conciencia deja de intentar habitar dos mundos al mismo tiempo. El primer paso no es eliminar la duda, es comprender que aparece solo cuando no estás completamente inmerso en el final que elegiste, porque cuando realmente te conviertes en el estado asumido, la duda ya no tiene a dónde regresar, no encuentra espacio para dialogar con tu antiguo yo, y esta comprensión abre la puerta para observar en la práctica cómo vive alguien que no concede ni un fragmento de su espacio interior a la duda, y no intenta habitar dos estados simultáneamente. Nadie representa mejor este principio que un hombre real de la vida de Neville, alguien que encarnó la conciencia unificada sin estudiar textos profundos, sin buscar símbolos ocultos, sin teorías complejas, sino con una disciplina natural, casi instintiva, un hombre que sabía elegir un estado y permanecer en él hasta que la realidad externa se viera obligada a alinearse. Su nombre era Victor Goddard, y la forma en que vivía es un mapa totalmente concreto del significado de una conciencia no dividida. Victor Goddard no era un pensador, no era un místico, no era un estudioso de la mente, y aún así se convirtió para Neville en el ejemplo más poderoso de lo que significa habitar un solo estado, hasta verlo materializarse en el mundo físico. Mientras muchos buscaban pruebas, confirmaciones o estrategias, Víctor hacía lo contrario,
Ignoraba todo lo que pudiera distraer su mente del final elegido. No oscilaba, no debilitaba su decisión, no discutía con la duda, vivía en su estado asumido con una precisión total, como si la alternativa no existiera. En los relatos presentes en las conferencias de Neville, Víctor aparece como alguien que sabía con exactitud lo que quería. No dejaba espacio a suposiciones contrarias. Declaraba que se convertiría en la fuerza más influyente del mundo financiero de Barbados, y permanecía fiel a esa suposición, con una firmeza absoluta. No había vacilaciones, no había y sí, no había hipótesis secundarias, no buscaba confirmaciones externas, se bastaba a sí mismo, porque ocupaba esa posición en su imaginación, con tal estabilidad que el mundo no tenía otra opción más que reflejarla. Los resultados fuera de lo común que obtuvo no surgieron de la suerte, sino de una constancia interior que no conocía desviaciones, porque uno de los aspectos más impresionantes de su forma de vivir era la elección radical de no alimentar narrativas contrarias. No leía noticias negativas, no consumía contenidos que insinuaran miedo, no daba espacio a voces pesimistas. Mientras todos se agitaban ante las crisis, él permanecía inmóvil en su éxito asumido. Y esto revela con claridad que Víctor no dividía su conciencia entre lo que era y lo que el mundo decía temer. Él sabía desde qué estado estaba alimentando su vida. Neville cuenta que incluso cuando la isla enfrentaba caos económicos, incendios, colapsos y pérdidas, Víctor no abandonaba ni por un instante su decisión interior. No esperaba a que la realidad mejorara para creer, creía primero, y permitía que la realidad se viera obligada a alinearse, encarnando así la esencia de la ley. No deseaba ser, era. No hacía esfuerzos emocionales, simplemente ocupaba su identidad elegida. Esta postura lo convirtió en una figura consultada incluso por el gobierno. Empresas dependían de su visión. Toda la isla reconocía su capacidad de ver antes que los demás, pero su secreto no era una habilidad profética, era disciplina mental, porque mientras todos observaban los hechos, Víctor observaba solo el estado asumido. Era la prueba viviente de que la realidad externa se reorganiza alrededor de la identidad que permanece estable y unificada. Por eso Víctor es un caso tan valioso, porque muestra cómo vive alguien que no dialoga con la duda, no por motivación, sino por técnica, demostrando que quien no alimenta el estado opuesto no se contamina con el mundo exterior, ni negocia con su antiguo yo. Y es desde esta postura que nace la comprensión esencial para el capítulo siguiente, porque luchar contra la duda solo la fortalece. Cuando alguien intenta manifestar conscientemente, suele creer que la duda debe ser vencida con fuerza. Muchos entran en batallas internas, discuten pensamientos, intentan convencerse de que todo saldrá bien. Pero luchar contra la duda significa reconocerla como real, significa darle energía, significa expandirla, y la duda crece no porque sea fuerte, sino porque recibe atención y resistencia, exactamente como una sombra que no desaparece cuando intentas golpearla, sino cuando cambias la dirección de la luz, porque cada vez que discutes con la duda, creas profundidad emocional alrededor de algo que debería morir sin discusión, y por eso tantas personas se sienten agotadas. No es la duda lo que cansa, es la conversación mental interminable con ella. Quien combate la duda intenta ganar con la mente, pero termina reforzando el estado opuesto dentro de sí, porque la resistencia es alimento, y todo lo que recibe alimento crece. Lo contrario del deseo es siempre el mismo punto desde donde nace toda resistencia, porque es el propio paradoxo de la atención el que determina lo que toma forma, porque todo aquello que intentas combatir termina tomando consistencia, cobrando vida, echando raíces, y la duda solo sobrevive porque recibe alimento de tu mirada prolongada, se infiltra cada vez que le das espacio y la observas con seriedad, pero la ley siempre ha sido clara. Aquello que te niegas a alimentar deja de existir como posibilidad, porque ya no encuentra sostén dentro de ti. El secreto nunca ha sido tener fe, en el sentido emocional del término. El secreto es no darle realidad a la duda, porque la fe no es un sentimiento, es una posición de conciencia, y la duda continúa existiendo mientras converses con ella, mientras intentes responderle, mientras analices sus orígenes creyendo que estás
trabajando tu mente cuando, en realidad, estás energizando exactamente lo que quieres eliminar, porque quien intenta vencer la duda con fuerza, entra en una batalla infinita. Por eso el método correcto no exige un enfrentamiento directo, sino el gesto interno de dejar de reconocerla como una voz legítima, porque la duda no necesita ser purificada, ni disuelta, ni explicada, solo debe dejar de recibir atención, y esto siempre es una elección, decidir si continúas dialogando con la sombra o si te vuelves por completo hacia la imagen final, y la mayoría de las personas sufre precisamente porque no comprende este movimiento, pero cuando aprendes a retirar tu energía de inmediato, la duda muere antes de crecer. Este principio conduce al elemento más estratégico de todo el proceso, la ventana dorada de los primeros 30 segundos. La duda no llega como un muro, llega como un susurro tenue, y en los primeros instantes es solo un pensamiento sin forma, sin identidad, frágil como un grano suspendido en la mente, y es precisamente en ese instante cuando puede eliminarse antes de que se vuelva convincente, porque existe para todos una ventana dorada de aproximadamente 30 segundos, antes de que el pensamiento dudoso desarrolle raíces emocionales y parezca real, pero pocos la usan. Cuando la duda aparece y la observas por más de unos pocos segundos, empieza a construir una narrativa, porque la mente continúa exactamente desde el punto en el que miras. Si miras el miedo, construye justificaciones. Si miras la carencia, construye argumentos. Si miras el problema, construye historias. Y esta construcción es rápida, casi automática, pero siempre nace del hecho de que le has dado atención. La duda solo necesita unos pocos segundos de enfoque para ganar peso. Por eso Neville insistía en que la duda debe ignorarse de inmediato, no porque sea débil, sino porque aún no es convincente, porque en los primeros segundos no existe emoción asociada, no existe lógica, no existe vínculo con el pasado, es solo un pensamiento crudo, sin estructura. El error más grave es permitir que ese pensamiento crezca, explorar sus detalles, preguntarte por qué aparece, intentar comprenderlo, porque si dudas, la duda crece. Si actúas de inmediato, muere. El cerebro emocional tarda aproximadamente medio minuto en transformar un pensamiento en sensación física. Ocurre solo después de ese breve intervalo en el que nada es real todavía, donde todo es apenas una sugerencia, y por eso los primeros instantes poseen el mayor poder humano, porque cuando tomas la duda en esa fase inicial, desaparece sin esfuerzo, ya que aún no echó raíces, no hay nada que destruir, basta con no alimentarla. La duda parece fuerte únicamente cuando pierdes esa ventana dorada, porque después de algunos minutos ya se convirtió en sentimiento, en preocupación, en anticipación negativa, y entonces sí, parece poderosa, pero esa fuerza no es real, es una construcción, un crecimiento involuntario, porque la duda que te hiere es siempre aquella que dejaste entrar y acomodarse dentro de ti, no es inevitable, no es natural, fue alimentada sin que te dieras cuenta, y es justamente para impedir ese crecimiento que necesitas aprender la técnica más rápida transmitida sobre el dominio de la conciencia, el método de los 30 segundos, un protocolo simple y definitivo capaz de impedir que cualquier pensamiento contrario cobre vida. La técnica de los 30 segundos es la herramienta más objetiva para dominar la mente y evitar que la duda se transforme en realidad interna, porque actúa antes de que la emoción se adhiera al pensamiento. El proceso comienza con algo inevitable. La duda surge, no importa en qué forma aparezca, si llega como el pensamiento y si no sucede. Esto no tiene sentido. No veo señales. La duda siempre aparece como una invitación a conversar, y es justamente esa invitación la que debes rechazar de inmediato. El primer paso es reconocer la duda sin involucrarte. Observas el pensamiento que nace, pero no conversas con él, no respondes, no intentas corregirlo, simplemente dices dentro de ti con calma y firmeza, no estoy interesado en esto, y esa frase corta interrumpe el vínculo emocional que alimentaría el pensamiento, impidiendo que la narrativa tome forma. El segundo paso es redirigir la atención al estado final de inmediato, no después de respirar, no después de reflexionar,
sino en el mismo instante, vuelves al estado del deseo cumplido con la misma naturalidad con la que girarías la mirada hacia otra escena. Todo debe ocurrir dentro de los próximos segundos, aún dentro de la ventana dorada. El tercer paso es sentir el estado final como si te pusieras una prenda interna. No es visualizar con intensidad, es reconocer la sensación de ya ser, y puede ser algo sutil, una calma, un alivio, una certeza tranquila. No necesitas crear nada extraordinario, solo ocupar el final. La duda no fue destruida, fue ignorada, reemplazada y desacreditada por tu elección interna. Todo este proceso toma menos de 30 segundos. El objetivo no es detener la duda, sino impedir que se transforme en una narrativa emocional. No luchas, no convences, no argumentas, cambias de dirección, abandonas el diálogo con el estado antiguo y ocupas el nuevo. La duda muere porque no encuentra terreno donde crecer. Aplicada repetidamente, esta técnica entrena tu conciencia para responder automáticamente cuando la duda intenta surgir, porque en lugar de perderte en pensamientos largos, tu mente aprende que cualquier pensamiento contrario al final no tiene valor, y eso abre la puerta a la fase más transformadora, aprender a regresar al final con naturalidad, sin esfuerzo y sin rituales. El estado del deseo cumplido no es un ejercicio, es una identidad, y no depende de visualizaciones largas ni de emociones intensas, depende de la familiaridad. Cuando vuelves al final como quien vuelve a casa, la conciencia empieza a considerar lo natural, y lo natural es la señal de que el estado ha sido asumido. No hay tensión, no hay exceso, no hay espera, hay presencia, una verdad silenciosa. El mayor error es tratar el estado final como algo que hay que alcanzar, porque eso crea distancia, crea esfuerzo, crea futuro, pero el final no está. En el futuro, está en el ahora, esperando a ser ocupado. La pregunta no es cómo manifestaré, sino quién sería ahora mismo si ya fuera verdad. Esto elimina la ansiedad, porque quita el peso del rendimiento emocional. No necesitas sentirte eufórico, necesitas sentirte preciso. Asumir el estado es simple. Accedes a la sensación interna correspondiente al resultado elegido. Para algunos es un relajamiento en los hombros, para otros una paz interna, para otros una alegría suave. La forma no importa, importa el reconocimiento. El final no es cinematográfico, es íntimo, es interno, es ese punto donde simplemente sabes. Cuando regresas al final después de eliminar la duda, no estás rehaciendo el ejercicio, estás reafirmando quién eres. Y ese retorno construye caminos internos de identidad. Con el tiempo la mente busca automáticamente ese estado, porque se vuelve más familiar que la carencia, y es esa familiaridad la que convierte la manifestación en una consecuencia, no en un esfuerzo. La duda solo vive dentro de un yo que no se ha decidido, pero cuando habitas la finalización con naturalidad, el estado opuesto pierde significado, puede aparecer, pero no te seduce, puede intentar moverse, pero no te desplaza. Tu centro permanece firme, la prueba más silenciosa de que finalmente reconociste la realidad interna como origen de cada forma externa, aparece cuando consigues regresar al final con naturalidad, como si fuera el único lugar donde tu identidad realmente respira, y cuando ese retorno se vuelve espontáneo, significa que estás listo para el proceso que realmente transforma la mente, el entrenamiento de los 7 días, un método que no tiene nada que ver con rituales o simbolismos, porque es una disciplina de atención, simple, directa y precisa, en la que durante 7 días observas el nacimiento de la duda y la rediriges dentro de 30 segundos, construyendo dentro de ti un reflejo completamente nuevo, el reflejo de alguien que ya no alimenta el pensamiento, contrario sino que lo corta y regresa inmediatamente al final asumido. En los primeros días, la duda puede surgir con mayor frecuencia, pero eso no significa que estés fallando, significa que ahora ves lo que antes era automático, porque aquello que antes pasaba inadvertido ahora se vuelve claro, y cuando la duda aparece, la reconoces enseguida diciendo dentro de ti, esto es solo un pensamiento inicial, y esa conciencia es poderosísima porque impide que la emoción se adhiera a la idea. Ya no hay drama, hay observación,
Y apenas el pensamiento nace, usas la frase de corte, no estoy interesado en esto, una frase que no sirve para pelear, sino para definir un límite, una frontera que impide que el pensamiento se convierta en narrativa, y enseguida vuelves a la imagen final, sin reflexionar, sin analizar, sin detenerte, simplemente vuelves allí, y esta repetición diaria deshace el antiguo instinto de reaccionar al pensamiento dudoso con miedo, con análisis o con discusiones internas. Con el pasar de los días algo extraordinario ocurre. La duda pierde fuerza, no porque te hayas convertido en alguien que piensa siempre en positivo, sino porque dejaste de alimentar el estado anterior. La duda intenta surgir, pero no encuentra terreno. Aparece como una idea aislada sin raíz, y tu mente empieza a elegir automáticamente el final, incluso antes de que el pensamiento contrario se forme. Al terminar los 7 días, lo que cambia no es solo el comportamiento, es la identidad, porque ahora, sabes que no estás obligado a conversar con cada pensamiento, sabes que no tienes que analizar cada miedo, sabes que puedes elegir tu posición interna sin depender de las circunstancias externas, y esa claridad revela una verdad que muchos ignoran. La manifestación no falla por falta de capacidad, sino por exceso de duda alimentada, y aquí entra la parte más dolorosa, y al mismo tiempo liberadora, comprender por qué tantas personas pasan pocos minutos en el final y muchas horas en el estado opuesto, y por qué nada cambia mientras ese modelo interno siga existiendo. La mayoría imagina el deseo por algunos minutos, y enseguida pasa el resto del día alimentando pensamientos contrarios, creyendo que está manifestando porque hizo la técnica, pero la conciencia no responde a lo que haces por pocos minutos, responde al estado que habitas durante horas, y pocos minutos en el final no compensan horas en la carencia. La matemática interna es infalible, por eso tantas personas dicen, hago todo, bien y nada cambia, no es cuestión de valor ni de merecimiento. Simplemente el estado dominante sigue siendo el de ausencia. La persona visita el final pero vive en la duda, y lo que vives, la casa mental donde permaneces más tiempo, es lo que se manifiesta. No es la práctica aislada lo que crea el resultado, es la constancia del estado. Cuando pasas mucho tiempo preguntándote cómo sucederá, si está funcionando, por qué tarda, estás habitando el estado opuesto. Cada pensamiento de incertidumbre es una semilla que crece, mientras que el final realizado se vuelve un invitado raro, y el resultado es estancamiento, no porque la ley falle, sino porque la conciencia permanece dividida. El objetivo no es pasar horas visualizando, sino regresar al final cada vez que notes que te alejaste. La repetición crea familiaridad, y la familiaridad convierte el estado en algo inevitable. No se trata de intensidad, se trata de fidelidad. El final se estabiliza cuando se vuelve familiar, y la familiaridad nace del tiempo de permanencia, no de emociones fuertes. La duda domina solo cuando recibe más atención que el final. No hay misterio. Si entregas la mayor parte de tu energía al estado opuesto, el final no encuentra espacio para enraizarse, no porque hayas fallado, sino porque viviste en el lugar interno equivocado. La conciencia solo manifiesta aquello que reconoce como su hogar interno, y por eso muchos resultados cambian rápidamente cuando la mente deja de alimentar el estado contrario. Cuando la duda deja de ser alimentada, nace el estado dorado, ese punto en el que la manifestación se vuelve inevitable, no por esfuerzo, sino por naturalidad, porque cuando la duda se disuelve, aparece una estabilidad silenciosa. Ya no hay oscilación, ya no hay ansiedad, ya no hay necesidad de señales, simplemente sabes. Y esa certeza no es emocional, es identitaria, una calma profunda que no necesita ser probada, como si tu conciencia se unificara por completo en el final elegido y dejara de visitar el estado de carencia. En ese estado ya no intentas manifestar, vives como alguien que ya es. No hay prisa, no hay tensión, no estás revisando cada instante para ver si algo cambió. No te preguntas si lo hiciste bien, simplemente permaneces, y esa permanencia crea raíces internas, y cuando el estado interno crea raíces, el mundo externo se reorganiza solo, las personas aparecen, los caminos se abren, las soluciones surgen,
No eres tú quien fuerza, es el estado asumido el que mueve todo a tu alrededor. Esto es lo que Neville llamaba naturalidad, cuando el final deja de ser un objetivo y se convierte en una postura interna. La sensación correcta surge por sí sola, como una prenda que finalmente encaja, y la duda puede intentar aparecer, pero no encuentra espacio. Es rechazada antes de convertirse en frase. La mente reconoce que el único estado válido es el final, y desde ahí todo comienza a moverse con fluidez cuando reconoces de verdad que tu realidad interna es la única fuente. De todas las formas externas, algo dentro de ti se transforma para siempre, porque es como si tu conciencia por fin dejara de buscar confirmaciones afuera y encontrara en su propio centro la única autoridad válida, y desde ese instante, cada regreso al resultado final se vuelve más natural, más fluido, más inmediato, como si tu estado interno hubiera encontrado por fin su hogar, y cuando eso sucede, estás listo para entrar en la fase más decisiva de todo el proceso, aquella en la que tu conciencia se estabiliza hasta el punto de no oscilar más entre antiguas identidades y nuevos deseos, y es justamente esa estabilidad la que crea el terreno sobre el cual la realidad externa se ve obligada a reorganizarse. En este estado ya no buscas señales, ya no preguntas por plazos, ya no observas los hechos para intentar entender en qué punto estás, porque tu atención deja de dispersarse y se concentra por completo en el resultado final, y ese resultado se vuelve tan familiar que deja de parecer un objetivo y empieza a sentirse como tu posición natural, un lugar interior desde el cual miras el mundo. Es aquí donde nace esa calma profunda, que no depende de pruebas externas, una calma que no es entusiasmo ni euforia, sino estabilidad, como una superficie de agua que deja de agitarse, y dentro de esta estabilidad crece una certeza silenciosa, no ruidosa, no emocional, sino absoluta, una certeza que no necesita confirmación porque es la consecuencia natural de una conciencia unificada. Cuando vives así, la duda ya no logra entrar, no porque luches contra ella, sino porque ya no encuentra espacio, ni lenguaje, ni identidad con la cual dialogar, y ese es el primer signo de que tu conciencia ha abandonado definitivamente el viejo estado. Tu atención se vuelve coherente, y esa coherencia produce lo que muchos llaman milagros. Aunque no lo son simplemente el resultado natural de una mente que ya no está dividida. En esta fase, los eventos, las personas, las coincidencias y las oportunidades empiezan a moverse hacia ti con una fluidez que sorprende, no porque las fuerces, sino porque tu estado interno ya no se opone a lo que deseas, y la realidad responde con una precisión que antes parecía imposible. Neville llamaba a este movimiento un puente de eventos, no un camino que debas construir, sino un camino que aparece por sí solo, como si la vida organizara cada detalle para conducirte exactamente a lo que has asumido como verdadero, y tú no tienes que hacer nada más que permanecer anclado en el resultado final, porque es el estado el que hace el trabajo, no el esfuerzo. En este punto ya no vives en la espera, vives en la expresión, ya no esperas, sabes, ya no deseas, asumes, y esa asunción no es una frase repetida, es una identidad ocupada. Tu postura interna se convierte en la de alguien que no intenta controlar el mundo, sino en la de alguien que comprende que es el mundo el que debe adaptarse al estado que has elegido. Y cuando eso se vuelve natural, ocurre algo aún más profundo. Tu mente deja de reaccionar a la falta, deja de percibir distancia, deja de construir narraciones basadas en el tiempo, y en ese silencio interno nace la inevitabilidad, esa sensación clara e inmóvil que no pide nada y no teme nada. A partir de aquí, la manifestación ya no es algo que intentas obtener, es algo que inevitablemente se expresa a través de ti, porque ya no existe división interna, ya no existen dos identidades en conflicto, solo existe el tú, que vive lo que ha asumido. Y cuando esa postura se convierte en tu base, la vida siempre responde, no porque la empujes, sino porque la conciencia es ley, y la ley siempre refleja tu posición interna. Cuando alcanzas este estado de naturalidad, en el cual el resultado final ya no es una imagen lejana sino tu fundamento interior, ocurre algo que lo cambia todo, porque la mente deja de oscilar
y tu identidad encuentra un punto firme, una dirección única, una estabilidad que vuelve imposible cualquier retorno al antiguo modo de pensar, y es justo aquí donde la realidad externa empieza a responder de formas que jamás habías visto. Es como si cada movimiento, cada encuentro, cada detalle cotidiano se volviera parte de una trama invisible que trabaja a tu favor, no porque estés forzando algo, sino porque tu conciencia ya no crea obstáculos. Neville llamaba a esto la consecuencia natural del estado asumido, porque una conciencia unificada no genera confusión, no crea contradicciones, no abre caminos que se cancelan entre sí, sino que permite que la vida fluya en la dirección de la identidad que has elegido. En esta fase ya no buscas señales, ya no observas los hechos con ansiedad, ya no vives en función del resultado, porque el resultado no es una promesa futura, es una posición interna ya viva, y cuando vives así, cada acción nace de una calma profunda, cada gesto proviene de una certeza que no necesita palabras, y esa calma se vuelve magnética. Tu presencia cambia, tu manera de pensar cambia, la forma en que miras el mundo cambia, y el mundo cambia contigo, porque lo que llamas realidad no es otra cosa que la resonancia constante de tu postura interior. En este estado se abren caminos inesperados, personas que no veías desde hace años vuelven a buscarte, oportunidades sorprendentes aparecen sin esfuerzo, soluciones que antes parecían imposibles se vuelven obvias, y tú percibes con absoluta claridad que no es suerte, no es azar, no es coincidencia, es alineación. Cuando tu conciencia deja de alimentar el estado contrario, el mundo deja de reflejarlo. Todo se vuelve más simple porque ya no estás fracturado por dentro, ya no vives entre dos direcciones, ya no habitas dos identidades, y cuando existe un único estado dominante, la vida no tiene otra opción que responder. Esta respuesta no llega como un golpe repentino, sino como una construcción delicada, precisa, absolutamente coherente, que se desarrolla paso a paso sin crear tensión. Muchos llaman a esta fase sanación, otros la llaman despertar, Neville la llamaba naturalidad, y tú la reconoces porque ya no exige esfuerzo, ya no exige técnicas continuas, ya no exige búsqueda, solo exige permanencia. Y cuando esa permanencia se vuelve espontánea, nace dentro de ti esa sensación de inevitabilidad, no una expectativa ansiosa, sino una evidencia silenciosa, como si todo ya estuviera decidido a un nivel invisible, y tú solo fueras testigo de la manifestación. En este punto la mente ya no intenta entender el cómo, el cuándo o el por qué, porque esas preguntas pertenecían al estado de carencia, y tú ya no vives ahí. Tu conciencia se ha vuelto precisa, compacta, presente, y la presencia elimina la necesidad de entender, porque quien ya es no pide, y quien no pide no duda, y quien no duda manifiesta. Cuando tu conciencia entra de verdad en ese estado en el que el resultado final se vuelve tu hogar interior, cada movimiento de tu mente empieza a seguir una nueva lógica, una lógica silenciosa que no exige esfuerzo, ni control, ni confirmación, como si por fin hubieras dejado de vivir entre dos identidades y hubieras elegido, de una vez por todas, quién eres. Y cuando esa elección se estabiliza, todo lo que antes parecía difícil, lejano, confuso o impredecible, empieza a volverse natural, fluido, inevitable, como si la vida misma se moviera para sostener tu estado interno. No hay nada forzado en este movimiento, nada artificial, porque no impones tu voluntad al mundo, simplemente permites que el mundo refleje lo que has elegido ser, y esto es lo que la mayoría no comprende. No es el deseo lo que manifiesta, sino la identidad que ocupas. Cuando tu identidad se unifica con el resultado final, el tiempo pierde la autoridad que tenía sobre ti, y dejas de vivir condicionado por las circunstancias, porque las circunstancias se vuelven respuestas, no condiciones, y cada respuesta llega con una precisión que antes parecía imposible, porque tu mente ya no oscila entre lo que quiere y lo que teme. En este estado cada duda que intenta aparecer se siente como un eco lejano, un ruido sin sentido, y ya no le prestas atención, no porque trates de ignorarlo, sino porque ya no pertenece a tu identidad. Es como si tu mundo interno hubiera cambiado de frecuencia, y todo lo que pertenecía a tu antigua versión se volviera irreconocible, sin fuerza, sin sustancia. Y como ya no hay conflicto interno,
Tu energía ya no se dispersa en 1000 direcciones. Tu atención ya no se divide entre esperanzas y miedos. Tu mente ya no se pierde intentando entender lo que debe pasar. Solo queda la estabilidad del resultado final, y esa estabilidad se convierte en el imán que organiza cada elemento de tu vida. Es una transformación que no depende del tiempo cronológico, porque la conciencia no está sujeta al calendario, depende únicamente del momento en que decides dejar de alimentar el estado contrario. Cuando dejas de hacerlo, la manifestación deja de ser una conquista y se convierte en una consecuencia. Y en esa consecuencia empiezas a percibir algo que antes te pasaba desapercibido: la facilidad. Una facilidad que no es superficialidad, sino ausencia de resistencia. Esa facilidad nace del hecho de que tu conciencia ya no intenta vivir en dos mundos. Y cuando ya no vives en dos mundos, no necesitas compensar, justificar, controlar, prever, ni convencerte de nada. Vives. Vives como si fuera natural ser lo que has asumido. Y precisamente porque lo vives como natural, todo lo relacionado con el resultado empieza a revelarse sin ruido. Es un proceso que ocurre de dentro hacia afuera, siempre, y ocurre sin que tengas que hacer nada, porque el hacer pertenece al estado de carencia, mientras que el ser pertenece al estado de plenitud. Es en este estado donde el puente de eventos empieza a construirse con una rapidez sorprendente. Personas que no veías desde hace muchos años reaparecen con información precisa, oportunidades que jamás habías considerado se muestran con una sincronía impecable, conversaciones aparentemente simples se convierten en catalizadores, intuiciones repentinas guían pasos que antes jamás habrías imaginado. Todo aparece como si siempre hubiera estado ahí, esperando que por fin asumieras la posición interna necesaria para reconocerlo. Y mientras todo esto ocurre, notas que algo en ti se ha callado. La prisa que te hacía dudar del tiempo, la prisa que te hacía examinar señales, la prisa que convertía cada movimiento en confirmación o amenaza. Cuando esa prisa muere, nace la permanencia, y la permanencia es la prueba viva de que tu identidad se ha estabilizado. Claro, só preciso que você me envie novamente o texto original em italiano, que deseja reescrever, porque sua última mensagem só dizia em espanhol completamente, mas não trouxe o texto para eu transformar. Me envie o mesmo texto que você quer reescrito exatamente como fez antes, que eu reescrevo em espanhol, seguindo todas as suas regras, sem comentários, sem introdução, sem final, sem asteriscos, sem marcas, fluido, natural, longo, com vírgulas, otimizado para retenção, cerca de 12.000 caracteres, contínuo, em espanhol puro. Pode mandar o texto novamente. En este punto el mundo exterior pierde por completo la influencia que un día parecía tener sobre tu manera de percibir la realidad. Ya no vives condicionado por los acontecimientos. Ya no reaccionas ante los obstáculos como si pudieran alterar tu destino. Ya no permites que las circunstancias decidan lo que es posible. Decides tú, eliges tú, ocupas tu posición interior y permites que la vida refleje lo que has asumido como verdad. Y cuando vives así, la manifestación no llega con ruido, llega con naturalidad, con fluidez, con coherencia, porque ya no existe nada dentro de ti que la contradiga. La vida simplemente se alinea con la identidad que elegiste, porque la identidad es la causa real, y las formas externas no son más que efectos. Resulta interesante observar que en este estado incluso las emociones cambian por completo de estructura. Ya no sientes la tensión del miedo, ya no sientes la inquietud del vacío, ya no sientes la ansiedad de quien teme perder, ya no sientes la confusión de quien no sabe cómo avanzar. Sientes algo mucho más profundo, una estabilidad suave, una estabilidad que no necesita intensidad ni entusiasmo ni pruebas constantes. Es una estabilidad que nace desde adentro y se fortalece cada vez que regresas de manera natural al final elegido, porque cada regreso refuerza una conexión interna, un hábito mental, una postura del ser que se enraiza cada vez más, y cuando esa postura se establece por completo, ocurre lo que Neville llamaba asumir la sensación del deseo cumplido. No es una emoción en el sentido tradicional, es un reconocimiento, una certeza interna que no depende de ninguna evidencia externa, es saber sin pensar, sin empujar, sin dudar.
es ser, y cuando eres, el mundo responde, porque la conciencia no crea en función del tiempo, crea en función de la identidad, y la identidad que asumes se convierte en la instrucción que la realidad debe seguir. Lo más bello de este proceso es que, cuando finalmente llegas aquí, descubres que nada de aquello que temía tu antigua mente era realmente un problema. Te das cuenta de que la duda no era un monstruo que debías combatir, sino solo un pensamiento sin alimento. Percibes que el tiempo no era un obstáculo, sino un reflejo de tu oscilación interna. Comprendes que la realidad no era tu enemiga, era tu traductora. Y cuando entiendes esto, surge dentro de ti una libertad que nunca habías sentido. Una libertad que nace del hecho de que recuperaste el centro de tu conciencia. Cuando tu conciencia llega a este nivel de estabilidad, cuando el final se vuelve tan familiar que ya no requiere esfuerzo ni confirmación, todo dentro de ti adquiere un ritmo nuevo, un ritmo que no es inquietud ni espera ni esperanza, sino una continuidad natural, como si tu identidad hubiera encontrado por fin un punto firme que no tiembla, ni cambia ni vacila. En este espacio la mente deja de reaccionar al mundo exterior como si fuera un juez del posible, y empieza a responder solo a la posición interna que elegiste, porque ya comprendiste que no son los eventos los que determinan tu conciencia, es tu conciencia la que determina los eventos, y cuando vives desde este principio, nada de lo que sucede afuera puede desestabilizarte, porque ya no buscas señales ni analizas cada detalle ni intentas interpretar los movimientos de la realidad, simplemente permaneces donde decidiste estar. Esta permanencia, que al principio parecía un ejercicio, se convierte en tu forma natural de vivir. Ya no intentas mantener la imagen final, te conviertes en la imagen final, y eso lo transforma todo, porque la diferencia entre imaginar algo y ser algo es la misma que existe entre un esfuerzo pasajero y una identidad estable. Cuando eres, ya no hay lucha. Cuando eres, ya no hay distancia. Cuando eres, el tiempo deja de ser un intervalo que rellenar y se convierte en el escenario que se mueve para reflejar lo que ya vives dentro. Es en este estado donde la manifestación adquiere su forma, más pura, porque ya no intentas producir un resultado. Permites que un resultado inevitable se haga visible, y lo más curioso es que esta inevitabilidad no nace de un sentimiento intenso, sino de un silencio interno, lleno de una certeza tranquila, un silencio que no necesita pruebas, como si cada parte de ti supiera que no queda nada por buscar, nada por ajustar, porque tu identidad ya está alineada, y cuando la identidad está alineada, la vida no tiene alternativa. En este punto, la mente ya no intenta anticipar los acontecimientos, ya no pregunta cuándo ocurrirá, ya no construye escenarios basados en miedos o deseos. Vive enraizada en un estado que no se tambalea, y ese enraizamiento es lo que Neville describía como el nivel en que la realidad debe obedecer, no porque la fuerces, sino porque la realidad es efecto, y la conciencia es causa, y cuando la causa no cambia, el efecto no puede evitar ajustarse. Es en este equilibrio donde empiezas a notar que la vida ya no te presiona, ya no te confunde, ya no te pone a prueba, simplemente responde, y lo sorprendente es que esta respuesta llega sin ruido, no llega en forma de dramas o giros bruscos, llega en forma de precisión. Las cosas empiezan a encajar sin intervención forzada, cada detalle parece organizarse solo. Las conversaciones que escuchas por casualidad traen información exacta. Las personas que encuentras se vuelven piezas de una solución. Las intuiciones que surgen sin esfuerzo guían decisiones que antes parecían imposibles, como si la vida, ahora libre de tu antigua resistencia, pudiera mostrarte lo simple que siempre fue lo que antes parecía complejo. En esta fase la duda no solo pierde su fuerza, pierde su identidad. Ya no tiene voz ni forma ni lenguaje. Es como si tu mente ya no pudiera reconocerla como algo real, porque la identidad que ahora ocupas no deja espacio para ese tipo de pensamiento, y lo que no tiene espacio no puede enraizarse. Este es el verdadero significado del silencio mental, no la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de reconocimiento hacia aquello que ya no te pertenece. Desde aquí nace el movimiento más revelador, la naturalidad,
La naturalidad no es indiferencia ni desinterés ni falta de emoción. Es la confirmación silenciosa de que eso que antes llamabas deseo se ha vuelto parte de ti. Y cuando algo se vuelve parte de ti, ya no necesitas pedirlo, lo vives, ya no necesitas buscarlo, lo llevas contigo, ya no necesitas manifestarlo, ya existe en ti. La naturalidad es el punto culminante de la ley, el momento en que el final deja de ser una imagen interna y se convierte en un estado estable. Y cuando esto sucede, toda tu vida cambia de ritmo, cambia de dirección, cambia de forma, porque ahora sigue a una conciencia que ya no se divide en posibilidades contrarias. Y cuando no existe división interna, ningún obstáculo externo puede sostenerse. Tu identidad se convierte en el comando, y la realidad responde. Cuando tu identidad permanece estable en el final, como si fuera el único lugar donde puedes respirar sin esfuerzo, algo en tu percepción del mundo cambia tan profundamente que volver a tu antigua forma de vivir se vuelve imposible, porque descubres con una claridad nueva que todo lo que antes considerabas obstáculos, retrasos, señales confusas o falta de avance, no era más que el reflejo de tu conciencia dividida. Ahora ya no hay división, ya no hay conflicto, ya no existe esa lucha constante entre lo que deseas y lo que temes, porque dentro de ti solo hay un movimiento, una dirección, un estado, y desde ese estado se genera todo lo demás. De ahí nace una cualidad de vida que muchos jamás experimentan, la continuidad, una continuidad interna que no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que te has convertido dentro. Es en este territorio donde la mente finalmente entiende lo que significa vivir sin resistencia, no porque el mundo externo se haya vuelto perfecto, sino porque ya no interpretas los contrastes como amenazas. Cuando tu identidad está unificada, cada situación externa se convierte en parte del movimiento, nunca en una interrupción, como una corriente de agua que fluye, y al encontrar una roca no cambia de naturaleza ni duda de su camino, simplemente rodea el obstáculo y sigue. Y cuando vives en tu final, te conviertes en esa corriente, no intentas controlar el flujo, no te tensas cuando aparece un obstáculo, no preguntas si todo está funcionando, continúas, porque ya eres lo que elegiste ser. Y es precisamente esta actitud la que crea un puente de acontecimientos con mucha más precisión, porque ya no existe la interferencia de la mente inquieta que intenta comprender cada paso. Cuando dejas de intervenir, la vida se mueve de forma más ordenada, más rápida, más elegante. Las coincidencias se vuelven tan frecuentes que ya no pueden ser ignoradas. Los encuentros resultan tan perfectos que es imposible considerarlos simples casualidades. Las oportunidades aparecen tan alineadas que ya no pueden parecer accidentales, pero tú ya no las miras con asombro o incredulidad, las ves con naturalidad, porque forman parte de la lógica del estado interior desde el cual estás viviendo. Y esa naturalidad es la prueba de que tu conciencia ha dejado de oscilar. En esta etapa, incluso tu relación con el tiempo cambia por completo. Antes, el tiempo era el espacio donde nacían tus ansiedades, donde vivían tus expectativas, tus preocupaciones, tus anticipaciones, tus temores de que algo no llegara a tiempo. Ahora, el tiempo se vuelve neutral. Ya no es un adversario, sino un contenedor. Un contenedor que no tiene el poder de crear ni destruir nada, porque todo lo que aparece en el mundo físico es solo la manifestación tardía de algo que ya ha sido decidido dentro de ti. Ya no te interesa el cuándo, porque sabes que el cuándo no puede contradecir lo que tú ya te has convertido. La certeza no nace de la evidencia, nace de la identidad, y cuando la identidad es estable, el tiempo se convierte simplemente en el espacio donde el resultado se vuelve visible. Aquí es cuando comprendes de manera definitiva que luchar contra la duda era una de las mayores causas de tus retrasos. No era la duda en sí lo que bloqueaba, era la atención que le ofrecías lo que la convertía en fuerza activa. Ahora que tu conciencia está unificada, la duda no encuentra apoyos, no encuentra grietas, no encuentra una versión interna tuya con la cual dialogar, y sin diálogo, muere, no porque la hayas vencido, sino porque ya no le das un lugar donde habitar. Tu identidad ya no es un terreno fértil para la contradicción. Cuando eso sucede, tu energía mental se libera.
una cantidad enorme de fuerza interior que antes se consumía en temores, suposiciones, análisis, intentos de prever el futuro, ahora fluye directamente hacia el estado que elegiste. Y eso fortalece aún más la sensación de inevitabilidad, no una inevitabilidad arrogante o ilusoria, sino una inevitabilidad que nace de la coherencia. La coherencia es el secreto que muchos pasan por alto, porque no es la técnica lo que produce la manifestación, es la coherencia del estado interno. Y ahora que eres coherente, todo lo que pertenece al estado opuesto desaparece como si nunca hubiera existido. En este nuevo ritmo de la mente, la vida deja de tener el tono de una lucha y empieza a funcionar como una respuesta natural. Tus decisiones se vuelven más intuitivas, más precisas, más tranquilas. Ya no eliges por miedo a equivocarte, eliges basándote en lo que corresponde con tu identidad actual. Y cuando eliges desde ahí, no existe el peso de si lo haré bien o mal, porque todas las decisiones nacen del mismo estado interior. Si el estado interno es correcto, cada acción resulta coherente. Esto es lo que Neville quería decir cuando explicaba que el estado es la raíz de la acción, y que la acción es solo la rama. Ahora entiendes que no es necesario preocuparse por las acciones si la raíz está sana. Las acciones nacen por sí solas, sin esfuerzo. También en este estado, muchas personas sienten un cambio profundo en su voz interior. No es una voz que habla, es una voz que calla. Es un silencio que no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de conflicto. Un silencio que contiene la certeza del final, como si cada parte de tu mente estuviera por fin de acuerdo. Ya no existe un tú que espera y un tú que duda, un tú que avanza y un tú que retrocede. Existe una sola línea, un solo ritmo, una sola posición interior, y esa posición se convierte en tu forma de percibir el mundo. Cuando llegas aquí, todo lo que antes te parecía imposible de pronto se vuelve normal. Ya no sientes la necesidad de explicar, de convencer, de justificar. Ya no sientes la necesidad de buscar pruebas, porque la prueba eres tú. Ya no sientes la necesidad de anticipar problemas, porque los problemas ya no te pertenecen. Es un estado tan libre de tensión que muchas personas, cuando lo sienten por primera vez, creen que es demasiado simple para ser real, pero esa simpleza es la prueba de que la conciencia ha dejado de interferir. En este punto, tu presencia cambia. Las personas notan tu calma incluso antes de notar los resultados. Perciben la profundidad antes que los movimientos. Perciben la seguridad antes que las palabras. No saben explicar exactamente qué ha cambiado, pero sienten que algo en ti ya no es como antes. Y lo que sienten no es una pose, es el efecto natural de una identidad unificada. La presencia no es otra cosa que el estado interior expresándose a través de ti. Y ahora que el estado es estable, tu presencia también lo es. Lo más fascinante es que este nuevo modo de vivir ya no exige ningún esfuerzo consciente. No te obligas a permanecer en el final, no te impones creer, no luchas para mantener la imagen, te quedas ahí de manera natural, porque es el lugar más cómodo para tu conciencia, es el punto donde todo fluye, donde todo se alinea, donde todo tiene sentido. Y cuando el final se convierte en tu lugar de descanso, la manifestación se vuelve tu ritmo natural. Cuando tu conciencia llega a este punto donde el final no es solo una decisión, sino tu postura interior más natural, todo lo que ocurre afuera se convierte en un simple reflejo, un movimiento inevitable que sigue la trayectoria de tu estado interno. Ya no existe separación entre lo que vives dentro y lo que vives fuera. Ya no existe distancia, ya no existe espera, ya no existe la sensación de tener que luchar para obtener algo. Porque finalmente comprendiste, no con la mente sino con la identidad, que la realidad no es un juez, es un espejo, y cuando ese espejo refleja una sola imagen, esa imagen se convierte en tu experiencia. Aquí es donde todo se completa, no porque algo termine realmente, sino porque ya no existe un tú que desea y un tú que teme, ya no existe un tú que espera y un tú que duda, ya no existe el conflicto entre lo que piensas y lo que sientes. Solo queda el ser. Y cuando solo queda el ser, la manifestación no se consigue, se revela. Se revela como consecuencia natural de tu posición interna. Se revela como continuidad. Se revela como orden. Ya no necesitas preguntarte cómo ocurrirá.
porque el cómo pertenece a la superficie, y ahora tú vives desde la profundidad. Ya no necesitas preguntarte cuándo ocurrirá, porque el cuándo no tiene poder para contradecir lo que ya eres. Ya no necesitas preguntarte si ocurrirá, porque el sí desaparece cuando la identidad está unificada. La vida no puede negar a una conciencia fiel a sí misma. En este estado final, todo lo que antes te parecía incierto se vuelve claro, todo lo que parecía lejano se vuelve cercano, todo lo que parecía difícil se vuelve simple, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Soltaste la identidad que dudaba, soltaste la mente que buscaba pruebas, soltaste la voz que temía, y en el instante en que dejaste ir todo lo que no eras, lo que siempre has sido emergió con fuerza, la conciencia creativa, el punto inmóvil desde donde todo se manifiesta. Este es el verdadero cumplimiento, no el resultado visible, sino el estado interno desde el cual el resultado ya no puede evitarse. Es el punto donde lo externo debe doblarse ante lo interno, porque lo interno se ha vuelto una sola cosa, un solo movimiento, una sola dirección, y cuando tu conciencia se mantiene firme en ese punto, nada puede contradecirla, nada puede detenerla, nada puede invertir su curso. La manifestación se vuelve segura porque tu identidad se ha vuelto firme. Así, todo lo que antes llamabas deseo se transforma en una realización natural. No lo fuerzas, no lo persigues, no lo controlas, lo vives. Lo vives como algo que no debe ser conquistado, sino expresado, como algo que no debe ser alcanzado, sino reconocido, como algo que no debe ser pedido, sino encarnado, y en esa encarnación, tu vida finalmente toma la forma que siempre debió tener, la forma de tu conciencia no dividida, la forma de tu presencia estable, la forma de tu estado final asumido como verdad. Porque cuando la conciencia no oscila, la realidad no resiste.